Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta Platiquemos a las 12. Es mediodía, hora de charlar sobre los temas de interés y de actualidad de manera profunda. Platiquemos a las 12. Abrimos micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarle en esto que es Platiquemos a las 12. Soy Olivia Torres y le presento nuestra plática de viernes. Tan esperada plática relajada, hablando de otros temas que estamos cerrando semana laboral y es por ello que se antoja, pues, hablar de temas, como le digo, ¿verdad?, más relajaditos. Y qué mejor hablar de capacidad, de talento, de trabajo y de trayectoria. Cada una de nuestros guarenses, de nuestros chihuahuenses destacados que andan en nuestra área, que se han quedado a ser nuestro estado fuerte, hoy Chihuahua, nuestro Juárez, pero también uno que otro que anda ahí por el mundo. Hemos entrevistado, no sé, directores de cine, artistas, músicos, artistas, de todo un poco. ¿Sabe qué? Orgullosamente chihuahuense, orgullosamente juarense. Y este día no es la excepción. A mí me da mucho gusto saludar a nuestro invitado de hoy, que nos hace un espacio para hacer esto. Él es Rafael Espino de la Peña. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho comparado, cuenta con especialidades en Derecho Fiscal. Actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de Pemex y suplente en el Senado de la República. Rafael, me da mucho gusto saludarlo por este mediodía. ¿Cómo está? Hola, Olivia, muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción inmerecida. El placer es mío de platicar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por hacernos espacio. Yo sé que, sobre todo los empresarios, Rafael, pues siempre andan corriendo. Y a mí me da mucho gusto cuando le dedican un poquito de tiempo a estas pláticas. Yo siempre le digo a las personas que nos hacen el favor de estar con nosotros al mediodía de este viernes, que me gusta mucho comenzar nuestras pláticas con el círculo primario, por ese círculo donde éramos niños, donde fuimos adolescentes, porque siento que ahí se detonan muchas cosas y se definen lo que somos o lo que no queremos ser de plano cuando somos adultos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Dónde nació? Cuéntame un poco. Mira, yo nací en la ciudad de Chihuahua el 21 de noviembre de 1963, en la colonia Cuauhtémoc, que está ahí por donde confluyen el Paseo Cuauhtémoc y la avenida Zarco, desde ahí empieza la colonia. Y pues yo te puedo decir que yo tuve una infancia muy feliz. Somos 4 hermanos, yo soy el mayor de 4, 3 hombres y una mujer. Mi papá era comerciante, mi mamá era educadora, mis abuelos todos vivían en la ciudad de Chihuahua, tenía primos en la ciudad de Chihuahua, otros en Ciudad Juárez, y fui a una escuela activa, a una escuela Montessori, y fui a una secundaria federal, y a una preparatoria privada. Entonces lo que te puedo decir es que guardo muy gratos recuerdos de un Chihuahua bonito, de un Chihuahua de espacios abiertos, de un Chihuahua de muchos amigos, y pues la típica vida en provincia, con una familia bien integrada y desarrollando muchas amistades, y lo que ahora desafortunadamente carecemos y que tenemos que recuperar, siempre en espacios abiertos. Caminamos toda la ciudad, íbamos a distintos eventos, a fiestas infantiles, a los parques, y pues en aquella época no había la inseguridad que existe actualmente, ¿no? Y tampoco habíamos experimentado una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Claro. Pero bueno, todos los tiempos son distintos y para hacerlo resumidamente yo te diré que tuve una infancia feliz en una ciudad de provincia y con una familia bien integrada. Entonces, ¿usted es el más grande de todos sus hermanos? Sí, yo soy el más grande, somos 4, estábamos en un espacio de 5 años, 3 hombres y una mujer, y yo soy el mayor. Mi papá se llamaba como yo, y bueno, pues son los 4 criados en Chihuahua, también en la ciudad de Chihuahua, y pues con familia alrededor de todo el estado. Oiga, cuénteme algo, yo siempre he escuchado que el ser el mayor implica como también responsabilidades, ¿no? Porque además es el modelo a seguir de los hermanos. ¿Alguna vez pesó el ser el mayor en la familia?
Pues mira, no me pesó, pero yo creo que eso va más en la personalidad, en el carácter y la personalidad de las gentes, yo creo. Y yo siempre me considero una persona responsable. No te voy a decir que me hacía cargo de mis hermanos, porque afortunadamente todos han sido están lo suficientemente preparados y son lo suficientemente inteligentes para valerse por sí mismos, pero pues sí, yo era el hombre mayor en mi familia materna, y de alguna suerte, tanto de mi abuelo materno como de mi papá, pues por ser el mayor, tú sabes que tradicionalmente como que a uno le dan ciertas responsabilidades en carácter de primogénito, pero pues ya más bien serán mis hermanos los que digan si hice buen papel como hermano mayor o no. Sí, ya, esa es otra evaluación, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Oiga, ¿cómo era en la escuela? ¿Era bueno? ¿Era inteligente? ¿Era de que se sientan atrás del salón? ¿Cómo era? No, mira, el sistema Montessori, que por cierto la escuela a la que yo acudí fue el primer Montessori de Latinoamérica, es un método de educación activo. Eso significa que hay un ambiente en el que al niño le dejan desarrollar todo su potencial sin limitarlo al aprovechamiento promedio de la clase. Entonces yo me siento, de hecho mi mamá después inauguró otra escuela Montessori, y ella era pedagoga y era maestra normalista, y pues toda la familia siempre estuvimos, mi hermana sigue con esa escuela, toda la familia siempre estuvimos muy identificados con ese sistema, muy compenetrados con la forma de instrucción. Entonces yo creo que esa educación de la primera infancia pues te determina toda tu vida adulta. Claro. Y sobre todo lo importante de esos métodos de educación activa, que a mí se me hace que deberían de explorarse un poco más desde el punto de vista de las políticas oficiales, es que es otro enfoque. Le permiten al individuo, se le considera al niño como en lo individual, y le permiten desarrollar todo su potencial humano en la medida de sus capacidades, sin estarlo restringiendo y sin estarlo oprimiendo o limitando. Entonces era una educación verdaderamente de vanguardia, y de la que yo guardo muy, muy gratos recuerdos. Claro, los sistemas educativos, yo creo que de hecho conforme va pasando el tiempo van más a eso, ¿no? Son más activos, son más a capacidades, más lo que te gusta, más sin tener que este sistema antiguo de que te tienes que aprender tal cosa, no, más activo, como usted lo dice. ¿Y cuándo vino el derecho? ¿Cuándo supo usted que a lo mejor no iba para ingeniería, que no le gustó mucho, no sé, la arquitectura? ¿Cómo detonó? ¿Viene por herencia? ¿Algún familiar que estudió derecho? Sí, pues mira, son modelos que uno sigue. Mi abuelo era abogado, él presumía primero de haber sido el abogado más joven egresado de la si bien mal no recuerdo, de la Universidad de Guadalajara, y también presumía de ser el abogado en vida de mayor edad en el estado de Chihuahua. Y yo creo que mi papá siempre fue también un abogado frustrado. Desafortunadamente por diversas condiciones no pudo estudiar la carrera, pero era un autodidacta y siempre con mucha afición por las leyes. Y yo, desde que tuve mis clases de civismo, desde que estaba en la primaria y luego en mis clases de civismo en secundaria, pues tenía una particular inclinación a leer los textos legales. Recuerdo muy bien un maestro en la ETIC 100 que nos daba civismo y nos hacía analizar los artículos constitucionales. En aquella época era el último periodo del presidente Luis Echeverría, estaba la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, y a mí me llamaba mucho la atención explorar esos textos. Yo creo que nunca tuve duda que iba a estudiar otra cosa. Si bien no hubiera sido la vocación particular, pues me hubiera inclinado por las ciencias políticas o por la sociología o alguna materia afín que tuviera que ver con las humanidades. Claro, algo en el campo de las ciencias sociales. ¿Dónde estudió la licenciatura en Derecho? Yo estudié la preparatoria y la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Chihuahua. Fui tercera generación, porque la carrera de Derecho empieza en México, en el sistema tecnológico de Monterrey, precisamente en el campus Chihuahua. Inauguran dos carreras, la carrera de Derecho y la carrera de Administración Financiera. Entonces era una escuela
de pocos alumnos, muy bien integrada, en la que pues uno ahí se relaciona con sus amigos, que son los que dicen que los amigos que hace uno en la secundaria y en la prepa son los que duran para toda la vida, porque es cuando no media ningún otro interés más que la pura camaradería. Entonces, yo tuve la fortuna de ser de una generación de poca gente, y tuve grandes maestros de los cuales también guardo muy gratos recuerdos. Oiga, ¿y si conserva los amigos de la universidad? Los conservo muchos, todos, y de hecho nos juntamos con algunos de ellos recurrentemente y cada año. Entonces ahora pues, las comunicaciones son más fáciles, claro, pero ahora con esto de las redes sociales, pues mantiene uno contacto directo y constante con muchos de ellos, ¿no? Me he reencontrado con muchos, mantengo una relación frecuente con otros, y pues somos muy camaradas, y con muchos con una relación muy cercana. Y hasta de contacto indirecto, ¿no? Eso nos permite las redes sociales, que aunque no estemos platicando constantemente con ellos por las redes sociales o por la tecnología, sabemos dónde andan, ¿no? Que se fueron de vacaciones o que andan viajando. Ese es el contacto indirecto que yo digo que también nos ofrecen las redes sociales para mantenernos. La verdad sí, y sobre todo nos han dado la posibilidad de encontrarnos con otros que les habíamos perdido la pista. Entonces, pues esas son las grandes ventajas del mundo moderno. Antes yo me acuerdo que mis papás eran de mucho, en mi familia tenemos mucho contacto, y yo casi diario me hablaba con mis papás y con todos mis hermanos, pero era difícil. Ahora, hasta involuntariamente mantienen contacto con un espectro mucho más amplio de gente. Claro, de las bondades que nos da el Internet. Señor Espina, permítame hacer mi primera pausa. Llegamos al primer segmento, y cuando regresemos, quiero seguir platicando con usted. Quiero platicar cómo empezó su vida laboral a lo largo de estos años, cómo fue, cómo empezó el empresariado también, que es un aspecto importante, y ya después platicamos del servicio público, porque también sé que anda por ahí. ¿Le parece si hacemos nuestra primera pausa? Claro que sí, Olivia, con mucho gusto. No se nos vaya, que estamos platicando a las 12. En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Continuamos con nuestra plática del mediodía. Qué bueno que continúa con nosotros. Voy a proporcionar nuestros números telefónicos para que se comunique con nosotros aquí en la cabina. 613-1113. Línea directita aquí en la cabina para que usted nos llame y platiquemos de manera de viva voz, por así decirlo. También tenemos un número destinado al WhatsApp, el 656-609-0690. Se lo voy a repetir, 656-609-0690. Por ahí, ya lo sabe usted, mensajes de texto, mensajes de voz, esa es la manera de comunicarnos. Y por supuesto, nos encuentra en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 del AM en Ciudad Juárez, de esta cadena Radiorama. Ahí le pedimos, por favor, que nos dé like, por supuesto, a nuestros contenidos, que nos comente, pero también que nos replique. Hagamos esta comunidad de la cadena Radiorama, de la radio hablada que tenemos aquí en Ciudad Juárez, hagámosla una comunidad más grande, de todo lo que nos interesa este tema. Y platicando a las 12, hoy está de gala. Estamos platicando con Rafael Espino de la Peña. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Comparado, cuenta con especialidades en Derecho Fiscal, Económico y Corporativo. También actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y suplente en el Senado de la República. Don Rafael, cuéntenos, ¿cómo llegó la vida profesional a su vida? ¿Cómo empezó a trabajar? ¿En dónde? ¿En Chihuahua? Sí, mira, yo recién recibido, me recibí muy joven, tenía 20 años, a los 21. Me fui a trabajar en un despacho en Ciudad Juárez de litigio, de abogados litigantes muy prominentes. Estoy hablando mediados de los 80s, 1984 para ser exactos. Y luego después, pues yo siempre tuve la inquietud, tenía también mucha presión de mi papá
para irme a estudiar una maestría. Entonces duré ahí un tiempo, un año escaso, y luego me fui a estudiar una maestría en Derecho Económico Comparado a la capital de los Estados Unidos, a Washington, D.C. De regreso de haber concluido mis estudios de maestría, regresé a trabajar a otro despacho de Ciudad Juárez, pero ya más afín a lo que había estudiado, que era un despacho que fue muy relevante de inversión extranjera, que tenía oficinas en la Ciudad de México. En aquella época era cuando se estaba desarrollando industrialmente la franja fronteriza por algunos programas de estímulo a la inversión que había adoptado el gobierno federal. Estoy hablando del final del sexenio del presidente de la Madrid. Entonces yo me involucré en este despacho, me fui a trabajar a la Ciudad de México y duré un tiempo en este despacho, y luego después ya duré 3, 4 años, no recuerdo, más o menos, y luego ya yo tenía mucha presión familiar, sobre todo de mi papá, por ser independiente. Me presionaba para que yo pusiera mi propio despacho, y algo irónico, ¿no? De hecho, me iba muy bien trabajando en este despacho en Ciudad Juárez, y cuando salía a ganar económicamente menos, pero ya era mi propio jefe, ¿no? Y lo fundé en 1990, y actualmente en mayo pasado cumplimos 30 años, y hemos tenido oficinas en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México. Por eso mucha gente me identifica como juarense. Sí, claro. Tengo la oficina en Ciudad Juárez ahí desde hace muchos años, casi 30 años. Y también tenemos oficina en la Ciudad de México. Somos abogados que nos dedicamos al litigio fiscal, al litigio administrativo. Sí, de hecho, como que me adivinó el pensamiento. Yo lo tenía más identificado, de hecho, como juarense. Cuando usted me dice que nació en Chihuahua y ella estudió, sí me causó un poquito de sorpresa. ¿Por qué se vino a Juárez? Si bien, es algo que todos sabemos, ¿verdad? Los nacidos en Chihuahua y los juarenses como que muy bien no nos llevamos. Digo, todos somos un estado y todos pues representamos el norte, orgullosamente el norte de la República Mexicana. Pero entre nosotros hay una reticencia, ¿no? Hay una historia, ¿verdad? Entre chihuahuenses y juarenses. ¿Por qué usted se vino a Ciudad Juárez? Pues mira, mi papá era comerciante, y de niño era comerciante, tenía farmacias. Entonces, y vendía muchas otras cosas, pero desde niño, pues parte de su actividad económica, aunque vivíamos en Chihuahua, tenía farmacias en Ciudad Juárez. Entonces nos llevaba mucho ahí a la frontera. Entonces, pues para mí Juárez era una ciudad que representaba el comercio. Era una ciudad muy dinámica, donde llegaba gente de muchos lados, digo, tal como sigue siendo hasta la fecha. Entonces, era una ciudad con gente de riesgo, gente que invertía, que se generaba empleo, y sobre todo mucho dinamismo económico. Con esto no quiero decir no quiero dejar rezagada la ciudad de Chihuahua, pero sí, como bien señalas, tienen características distintas. Entonces, a mí, como me gustaba el derecho fiscal, pues este despacho en el que yo trabajé, el despacho se llama Brian González Vargas, con el licenciado Aureliano González Vargas, tenía su sede en Ciudad Juárez, tenía oficina en la Ciudad de México. De hecho, tuvo oficinas a lo largo de toda la franja fronteriza. Entonces, esa inquietud por el trabajo y por estar involucrado en asuntos importantes, digamos, fue lo que me motivó a irme a Ciudad Juárez. Y sobre todo el poder practicar el área en la que yo había obtenido mi maestría, que era el derecho tributario, el derecho comparado, el derecho económico, y pues con mucha fortuna, porque fui de los pocos privilegiados que pude poner en práctica lo que había estudiado directamente. O sea, yo sí, en la vida profesional, fue espejo de lo que estudié en la academia, en la universidad. Entonces yo creo que eso pues fue una fortuna en aquella época. Entonces podemos decir que usted sí conoce la dinámica de nuestra frontera, porque como bien lo dice, Juárez tiene su dinámica propia. Incluso hablando de zonas fronterizas, no podemos comparar, por ejemplo, en Tijuana, ¿no?, con Ciudad Juárez. Es decir, somos fronteras, pero tenemos dinámicas, tenemos problemas, tenemos infraestructura, tenemos economías diferentes. Entonces, usted sí conoce, pues, de cerca
lo que se vive en Ciudad Juárez. Pues sí, porque si nos ponemos a pensar, Juárez capta el 4,5% de la inversión extranjera nacional. Entonces, todas las empresas de manufactura que se establecieron en aquella época en Ciudad Juárez, que a la fecha sí que estamos hablando, pues 30 años después, 35 años después, aprovechando los decretos estos de maquiladora, los decretos de importación temporal y los decretos de estímulos económicos diversos que sacó el gobierno federal en toda esa época, en esta política industrial, pues yo directa o indirectamente estuve relacionado con muchos de ellos en distintas trincheras. Entonces la mayoría de muchos amigos de ese despacho y otros despachos similares, pues siguen siendo abogados prominentes con los que tengo mucha relación y estoy involucrado en los diferentes colegios de abogados. Entonces, pues sí nos ha tocado ser como testigos de la historia, y ahorita pues que ya está uno en otra edad, yo tengo 56 años, pues ya volteando en retrospectiva de uno 35 años de estar en este tipo de actividad, y que le permite a uno haber atestiguado cómo fue el crecimiento de la frontera, el crecimiento de Ciudad Juárez, que Chihuahua también, como sabemos, pues tiene su propio fortaleza en maquiladoras, pero no, nada comparado con Ciudad Juárez. Digamos que el centro neurálgico de los negocios en el estado de Chihuahua pues es Ciudad Juárez. Claro, así es, y en muchos otros aspectos, pero después mis amigos de Chihuahua van a decir que estoy hablando mal de Chihuahua, pero no, realmente tenemos situaciones y circunstancias diferentes que no nos hacen ni más bueno ni malo a una ciudad y a la otra, ¿no? Simplemente diferentes. Exactamente, simplemente diferentes. ¿Por qué se va a México? ¿Por negocios o porque, como todo mundo pensamos, el centro de la economía, de los negocios, de la política incluso, está aún en el centro de la República Mexicana? ¿Por eso será? Me voy a México precisamente con este despacho de Ciudad Juárez que te comenté. Tenía una oficina en la Ciudad de México y acá en un edificio en Polanco. En aquella época no había tantos como hay ahora, y porque este despacho estaba involucrado en asuntos legales muy importantes de relevancia nacional, y yo en el área fiscal pues me toca venir a la Ciudad de México. Esto también fue finales de los 80. Entonces esa es la razón por la que me voy acá, ya estando me voy a la Ciudad de México, ya estando en la Ciudad de México, pues ahí yo pongo mi despacho en la Ciudad de México, y luego a los 2 años siguientes en Ciudad Juárez. Entonces mantenemos las dos oficinas durante todo este tiempo, ya 30 años, ya se pasan muy rápido. Sí, oiga, fue difícil porque pues la Ciudad de México es otra manera de vivir, otra manera de moverse, otra manera incluso de hasta tener a la mano muchísimas cuestiones que acá los tenemos en provincia, por así decirlo. Pues no tenemos. ¿Fue complicado la adaptación? Pues mira, todas las cosas pasan en su tiempo. Pues en aquella época te estoy hablando que yo estaba casi llegando a los 30 años, igual pasé los 30 años en esos tiempos, y pues tenía uno mucho ímpetu, mucha enjundia. Claro. Entonces la verdad ni lo sentí, ¿no? Entonces, te puedo decir que la Ciudad de México es otro mundo comparado con lo que es la provincia de cualquier ciudad que me pongas, incluyendo Monterrey, Guadalajara o Ciudad Juárez. Entonces, yo siempre he dicho que es una universidad en sí misma y le permite a uno pues desarrollar otros talentos y otras capacidades, y le permite estar en el centro de los negocios del país. Entonces yo creo que en ese sentido pues yo estoy muy agradado, ha sido muy interesante, me ha tocado estar de cerca en la mayoría de los gobiernos federales de los últimos 5 sexenios, y si bien he sido parte, por ejemplo, trabajé con el presidente en los últimos años del mandato del presidente Ernesto Zedillo, y luego ya de lleno pues apoyando al licenciado López Obrador casi desde sus inicios acá en la Ciudad de México. Entonces pues ha sido muy interesante. Yo te diré que he disfrutado mucho el viaje, y pues lo sigo disfrutando. Y sí, pues sí, si fue difícil o no, ya uno ni lo piensa. El hecho es de que el tiempo transcurrió y
y lo que sí siempre con mucho trabajo, mucha dedicación y pues algo de esfuerzo. Así es, y adaptación. Adaptación. Permítame hacer una pausa. Tenemos que hacer la cuestión de comercialización. Claro que sí. Ya lo sabe. Pero no se me vaya. Seguimos platicando a las 12. No se me vaya usted porque estamos en una plática con el señor Rafael Espino de la Peña. No le cambie. La plática está interesante. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Platiquemos a las 12. Seguimos. Qué bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo así rapidito nuestros números telefónicos: 613-1113, 656-609-0690. Ahí van de nuevo. El directo aquí en la cabina, 613-1113. Pero también tenemos una línea destinada al WhatsApp, 609-0690. Y nos encuentra, por supuesto, en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1500 de la M. Este día estamos platicando con un chihuahuense distinguido que anda en el mundo, en la Ciudad de México, en nuestro estado, continúa de manera permanente con algunos negocios y con sus visitas constantes por cuestiones de familia, pero que nos ha estado llevando orgullosamente el nombre de Chihuahua en el servicio público, en el sector de empresarios. Él es Rafael Espino de la Peña y tenemos algún ratito platicando con él sobre su trayectoria. Y yo quería platicar con usted, señor Espino, ¿cómo da el salto al servicio público? ¿Usted se imaginó que iba a terminar en algún gobierno, colaborando con algún gobierno? Mira, mi primera incursión en el servicio público fue por mi actividad de abogado. Iba yo mucho a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahí conocí al licenciado José Ángel Gurría Treviño, el actual secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, él estaba de director general de Crédito Público, luego fue subsecretario de Hacienda y luego fue secretario de Hacienda, y yo siendo abogado, pues era cuando estaba el problema de lo del famoso FOBAPROA, ¿no? Entonces había sido la crisis bancaria y bueno, en ese momento en el país había mucho debate en torno a los abusos que había habido de los créditos por parte de los dueños de los bancos y la falta de una regulación adecuada. Entonces había que iniciar acciones penales en contra de algunos directivos bancarios y él me invita a su Procuraduría Fiscal de la Federación con el Procurador Fiscal Federal, que era a la fecha mi jefe y amigo mío, y me invita a participar en el servicio público y a mí me llama mucho la atención y le acepto la invitación y duramos ahí 2 años, fue la última parte de la administración. Entra el gobierno del presidente Vicente Fox y yo renuncio, entra otro procurador fiscal que me ofrece quedarme, pero yo no acepto. Yo siempre he dicho que azul solo en el fútbol. Entonces no acepto porque pues, no era ideológicamente afín al proyecto del presidente Vicente Fox. No, por ya para esas, sí, te decía que ya para esas fechas, pues yo tenía mi propio negocio, como mi papá era farmacéutico, yo había empezado aquí en México, paralelamente a mi actividad profesional de abogado, un negocio de farmacias intrahospitalarias, y pues ya me fui a dedicarme a mi negocio, entonces salí de ahí. Esa fue mi primera incursión en el servicio público. En realidad, y esto lo repito mucho, en mis 34 años de trabajo profesional, menos de 4 años he sido servidor público. ¿Menos de 4 años? Sí, o sea, yo me defino más como un empresario que como un político. Yo no soy político, nunca he sido político de tiempo completo. Es decir, todos somos políticos, porque dicen que desde que uno nace, hace grilla en su casa con sus hermanos y su mamá. Pero en realidad yo no soy un político de oficio. Yo, de mis 35 años, estamos hablando menos de casi, ¿qué será? Un 10% de mi vida laboral la he dedicado al servicio público y un 90% a la actividad empresarial. Y
¿Le gusta? Digo, todos sabemos que para estar en la función pública, pues se necesita tener un carácter especial, ¿no? Es no sé, como cuando uno llega a su casa y le dice a sus papás, papá, quiero ser cantante, ¿no? Y entonces el papá y dice, ay, pero ese mundo lleno de drogas, es muy malo, haga de cuentas, le dicen a los políticos. Esa mala imagen tenemos de la función pública. ¿Realmente a usted le gusta? Pues mira, te voy a contestar así. Realmente hay ocasiones en que ciertamente el servicio público, la función pública en México en los últimos años ha estado muy degradada por la corrupción, porque el mayor cáncer de México, nuestro mayor problema que da el traste con todo sistema organizacional es la corrupción. Entonces, pero también hay corrupción, hay que decirlo, en el sector empresarial y en todos los ámbitos de la actividad económica. Claro. Yo diría que es el gran mal del país. Entonces, pero a mí, de alguna suerte, sí no estoy muy acostumbrado a las formas burocráticas, pero creo que tengo el carácter y el temperamento, soy una gente tranquila, me gusta la conciliación, me gusta el derecho transaccional. Entonces, creo lidiar en forma efectiva con ese aspecto, pero si me preguntas, sí creo ser de buscar más eficiencia, y en ocasiones sí se desespera uno pues digo, le cuesta trabajo asimilar los procesos burocráticos que son muy desgastantes, son muy costosos, y creo que al final de cuentas se le pasa la factura al contribuyente, que a través de los impuestos tiene que estar sosteniendo aparatos verdaderamente ineficientes. Actualmente está muy cercano al gobierno federal, es consejero independiente pues, del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo tiene la perspectiva que tiene sobre el gobierno, sobre la sociedad, sobre el futuro inmediato? Mira, yo por ejemplo en Pemex, precisamente mi labor como consejero independiente, yo creo que la razón por la que el presidente de la República me nombra ahí es porque por mis antecedentes empresariales, esa es la función de los consejeros independientes, aportar una visión fresca al órgano de administración del Consejo para combatir esto que estamos diciendo, las deficiencias de la burocracia, y es en lo que uno se empeña y lo que uno trata de hacer. Yo te diré que Pemex es el ejemplo típico de una empresa muy burocrática, o sea, con mucho personal, con un sindicato muy fuerte que fue ganando por distintas razones, entre ellas también por actos de corrupción, muchas prebendas, que al final de cuentas no necesariamente redundan en beneficio de los agremiados, de los trabajadores, pero creo que conforme los tiempos van cambiando, se va adquiriendo más conciencia y todo esto se va mejorando. Entonces, es muy importante amalgamar o combinar las dos cosas. Por un lado, tenemos que tener un gobierno eficiente, tenemos que instituir mejores procesos, y por el otro lado, en el ámbito empresarial, pues también se tiene que adoptar una visión social mayor, de más amplio calado. Es decir, las empresas tienen que tender a tener responsabilidad social y a saber que todos como ciudadanos merecemos tener un mínimo de bienestar y preocuparnos los unos por los otros. Yo sí creo que al final de cuentas es un espíritu de solidaridad cristiana que es tan válido en el gobierno como en la propia iniciativa privada. Claro. Oye, y el panorama de Chihuahua, ¿cómo lo observa? En cuestión gubernamental, en cuestión estamos ante un proceso ya que estamos abriendo para el 2021 que puede o que va a generar un cambio de gobierno en el Estado. ¿Cómo evalúa usted? ¿Cuál es la situación que percibe actualmente de nuestro Estado? Mira, Chihuahua no es ajeno a la situación nacional y aquí yo diría hasta mundial, derivado de esta crisis sanitaria y de la recesión económica que ya empezamos a experimentar. Entonces, veo la situación muy complicada. Hoy precisamente se dio el anuncio de que hay una caída
en la recaudación tributaria y petrolera de casi 900,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 3,75, 3 puntos del PIB, casi 4 puntos del PIB. Entonces yo veo un gobierno estatal que no es un buen administrador y que no utiliza los recursos en forma eficiente. Entonces yo creo que, ahí deriva mi interés, yo creo que lo que se ocupa es alguien que tenga la capacidad, la formación académica y la capacidad profesional para tratar de sacar al Estado de esa situación de marasmo económico en la que se encuentra. Y si nos podemos analizar el pasado inmediato, vemos que en los últimos 15 años las administraciones han sido muy malas. No ha habido inversión en obra pública, se ha endeudado el Estado en forma muy perniciosa, y todo eso al final de cuentas pues es dinero de la gente, es dinero fiscal, es dinero de los contribuyentes. Entonces yo observo el Estado muy complicado, observo que si no le empezamos a construir los cimientos para un nuevo rumbo, pues se va a poner la situación más complicada, y es mejor la vía institucional de arreglo que cualquier otra. Entonces de ahí, de una falta de una eficiente administración del Estado, de la cosa pública, pues derivan todos los demás problemas y hace que no accedamos a una mejor calidad de vida, a mayores niveles de bienestar. Así es. Yo siento que ahí falta una gran coordinación. Esa es la palabra, coordinación, y que nos ha traído mal por años, no solamente en esta administración, sino años. Señor Espino, tengo que hacer una pausa, pero no se me vaya porque ya nos pusimos muy serios y vamos a seguir hablando un poquito más serios, porque quiero tocar un tema y alguna aspiración que trae usted precisamente en cuestión de política, y quiero platicar abiertamente con usted sobre esto. ¿Le parece? Muchas gracias, Olivia. Claro que sí. No se nos vaya, estamos platicando a las 2. La charla profunda de la noticia. Volvemos. La información del entretenimiento, escúchelo en Radio Mexicana. Nuestras noticias. Estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros. Hoy estamos platicando con Rafael Espino de la Peña. Él es licenciado en Derecho, chihuahuense, orgullosamente chihuahuense, empresario conocido a nivel nacional, pues tiene una maestría en Derecho Comparado, cuenta con especialidades en Derecho Fiscal, aspirante a doctor en Derecho, y actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y suplente del Senado de la República. Señor Espino, así dígame, ¿tiene usted aspiraciones de participar en la próxima contienda al gobierno del estado de Chihuahua? ¿Y por qué? Sí, tengo. Yo soy militante del partido Morena porque yo soy simpatizo ideológicamente con los postulados del gobierno federal actual, que antes se llamaba el Proyecto Alternativo de Nación. No es secreto, yo tengo 25 años, pugné porque ese proyecto llegara a donde está ahorita, que está la presidencia de la República. Acompañé al presidente de la República en sus 3 campañas presidenciales, y mi aspiración deriva de mi inquietud de que, si bien ya se logró la presidencia de la República, es necesario que los postulados y los principios de ese proyecto de gobierno lleguen al estado de Chihuahua a través del gobierno del estado de Chihuahua. Entonces el año que entra son los comicios en el estado de Chihuahua para elegir un gobernador, y yo creo que toda mi vida me he formado, como ya lo venimos platicando, académicamente y profesionalmente en distintos ámbitos, que creo que ahorita estoy en una posición en la que los puedo utilizar para liderar los esfuerzos y lograr esta aspiración muy personal y que comparto con mucha gente. Entonces, por eso he dicho que yo me gustaría ser el candidato de Morena al gobierno del estado el año que entra, y lo he dicho públicamente, y la razón es esa. Primero que nada, el satisfacer una convicción personal de una tarea pendiente, que es llevar los postulados del Proyecto Alternativo de Nación al gobierno del estado, y segundo, ahora sí
salirme de mi ámbito empresarial y servir a mi Estado y a mis conciudadanos, porque creo estar en una posición determinada, que puedo liderar los esfuerzos mejor que otras alternativas, por decirlo ya muy directo, ¿no? Uh-huh. Oiga, señor Espino, francamente, ¿no ha habido alguien que usted le haya dicho, no, Rafael, la cosa no va por ahí, la política no es lo tuyo? Y le pudieron haber dicho, no eres, como usted lo ha dicho, ¿no? No eres político, tienes, no sé, 4 años de estar en esto, para ser políticos o para ser candidato a un gobierno o gobernador incluso, se necesita mucho colmillo político, no lo tienes, el partido por el que vas, pues tampoco. Es decir, no ha escuchado esas voces que, digo, más allá de lo que nos quieran decir, son preocupación, ¿no? Preocupación por nosotros, y casi siempre es gente cercana que nos estima, que lo hacen estas cuestionantes más con la preocupación que con otra cosa. ¿Los ha escuchado usted? ¿Le preocupa? Pues mira, siempre hay quien te aconseje en un sentido o en otro, ¿no? Pero para mí, como una cuestión muy personal, pues yo he venido luchando por este proyecto, si no yo siendo el actor, el protagonista, digamos, sí respaldando este proyecto durante muchos años. Entonces, ahorita yo siento que esta tarea hay que acabarla, y para mí un logro de vida sería el que el proyecto, el Alternativo de Naciones, el programa de gobierno, se triunfare en el gobierno del Estado, y sobre todo con alguien que garantice que los postulados y los principios del proyecto se van a ejecutar y que no se vaya por otro rumbo. En cuanto a la capacidad de al oficio, pues el mundo empresarial también te da, digamos, las tablas o las cualidades para poder servir en esa forma, ¿no? Para poder tratar de ejecutar los postulados principales de ese proyecto. Entonces, yo veo que no sería el problema, es decir, en cuanto al desarrollo de la actividad. Pero sí hay gente que te trata de decir, oye, pues quédate donde estás muy bien, tienes tus empresas, tienes tu actividad profesional. Muchos dicen, tienes tu vida hecha. Exacto. Pero yo considero como el río del filósofo Heráclito, ¿no? Somos distintos todos los días, y uno viene a la vida para tratar de lograr sus ideales y las tareas que uno considera importantes. Entonces, por eso yo sí tengo la inquietud, y me llama mucho la atención y me seduce, te diría, el poder lograr estos objetivos. Ya veremos si las cosas serán o no, pero lo importante es competir para que toda la situación en general mejore. Es lo que yo te diría. Dentro del mismo partido hay otras opciones, ¿no? Está Cruz Pérez Cuéllar, está el señor de la Rosa, o sea, hay otras opciones. Si usted dice que su interés es por llevar un proyecto al gobierno del estado de Chihuahua, ¿usted en dado caso apoyaría alguna candidatura si usted no fuera, pues no quiero decir el elegido porque eso es como raro, ¿verdad? La persona que quedara como candidato, ¿usted apoyaría otra candidatura como la de Cruz o como la de Juan Carlos? Mira, yo te respondería así. A mí me interesa mucho que se garantice el que quien quiera que llegue siga el rumbo de los principios del proyecto. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues somos un partido, somos colaboradores, ellos son compañeros de lucha, algunos de más tiempo, otros tienen muy poco tiempo, ¿no? Entonces, yo confío en que el partido decidirá cuál es la mejor forma de elegir a alguien que garantice el que estos principios se puedan aterrizar, se puedan llevar a cabo. Y la respuesta es sí. O sea, yo antes que nada estoy con el proyecto, estoy con estos principios, y pues yo los favorezco sobre otras opciones.
porque en el caso de los otros partidos políticos, pues no veo cómo pudieran tener gobiernos efectivos. Te lo comentaba hace un rato. Ve cómo ha habido bipartidismo en Chihuahua, y desde mi óptica, pues los resultados han sido nefastos, ¿no? O sea, se le queda de ver mucho a la sociedad en dos ámbitos principales: en el combate a la corrupción y en la lacerante desigualdad que existe actualmente. Es fundamental el combatir la desigualdad, y ni PRI ni PAN lo han hecho, ¿no? Entonces yo sí creo que es el tiempo de Morena, y Morena con cualquier abanderado gobernaría mucho mejor que PRI o el PAN. Sí, y a lo mejor me puedo ver muy, no sé, muy territorial, pero me da la esperanza el hecho de que usted conozca Ciudad Juárez, porque si bien la capital es un municipio muy importante, yo siento que en este rezago social Ciudad Juárez le han quedado mucho a deber. Todos los partidos políticos le han quedado mucho a deber. Ciudad Juárez es generadora de trabajo, es incluso la que en ocasiones digo, ¿qué le digo a usted como empresario, verdad? Ha sostenido económicamente incluso, ¿qué le gusta? El 70% del Estado. La sociedad, los distritos electorales, ¿no? Tenemos más que en cualquier otro municipio. Pero en cuestión de pobrezas estamos mal, muy, muy mal, y desigualdad, y falta de proyectos, y falta de obra, y estamos mal. Coincido contigo completamente. Ahora que he estado yendo muy seguido allá a Ciudad Juárez, la última vez pasaba por el centro, y la verdad es que es muy lamentable ver la situación en la que se encuentra. Cuando yo estaba allá trabajando en mis primeros trabajos hace 35 años, pues no ha habido obra pública, ¿no? Entonces dice uno, como una ciudad tan generosa que recibe tanta gente de toda la república, hospitalaria, y de tanto dinamismo, la pueden tener en este estado de abandono, ¿no? Entonces yo coincido contigo totalmente, y creo que es una de las entidades del Estado en particular que más se le queda de ver. Entonces es muy importante saldar la deuda histórica que se tiene en inversión con Ciudad Juárez y darle la relevancia que merece, porque aparte es un mal negocio no invertir en Juárez. Exacto. Si hubiera obra pública en Juárez, se sacaría mucho más contribución para las diferentes haciendas. Se ha abandonado por otros intereses, pero es importantísimo volver a ponerle atención en particular a Ciudad Juárez. Así es, ya hasta verlo como un negocio, vaya, la inversión en Ciudad Juárez. Don Rafael Espino, se nos está yendo el tiempo. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Lamentablemente, yo le seguía platicando, porque yo estoy muy a gusto, ¿verdad? Nomás me falta un cafecito y ya seguimos en la plática, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Algo que guste agregar, algo que con lo que quiera usted cerrar. Pues yo agradecerte mucho, muy agradable la plática y este intercambio contigo, y reiterar que pues es muy importante que la ciudadanía esté muy atenta, que ahora en estos tiempos electorales que se vienen el año que entra, emita juicios razonados, se fije en el perfil de los contendientes, en su formación académica, profesional, y en el partido que eventualmente abanderará a los distintos candidatos por el que van a votar, ¿no? Que contrasten, que vean los resultados y que no se dejen engañar, o sea, que tengan un voto independiente y objetivo, y que procuren el bien de su comunidad, de su ciudad y de su estado. Don Rafael Espino de la Peña, ha sido un gusto platicar con usted este día, y venga este espacio como nuestro pequeño homenaje para su trayectoria en el empresariado, a través de su servicio en la función pública, y decirle que estamos orgullosos de su trabajo, de su capacidad, de su trayectoria, y pues que le vaya muy bien. Si es que su camino es la gobernatura, pues que le vaya muy bien. Pues mira, que nos vaya bien a todos, y muchas gracias a ti por esos elogios inmerecidos, y muy agradable haber platicado contigo y compartirlo con tu auditorio. Muchísimas gracias, y gracias a usted por haber estado con nosotros este día. Recuerde, por favor, que tenemos una cita el próximo viernes al mediodía, en esto que es Platiquemos a las 12. Soy Olivia Torres, que tenga usted un excelente, pero un excelente fin de semana. Platiquemos a las 12, cierra micrófonos por este día. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.
Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó